Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes, profe. ¿Qué Buenas tardes, dicen? profesor. Buenas tardes. Les doy la bienvenida. Seminario 3. Ya estamos cerca del fin. Nos queda uno más. Era un poco lo que les habíamos prometido. Viene ergometría hoy. Son las 12 derivaciones en movimiento. Y después va a venir en Holt. Que lo vamos a hacer vinculado a la Semana del Corazón. Así que están todos invitados. Yo voy a sacar mi video. Ya saben ustedes que mi compu o mastica chicle o cruza la calle. Así que si necesitan por algún motivo verme, prendo la cámara, pero prefiero no tenerlo para ver si puedo evitar que se cuelgue como ya ha pasado otras veces. ¿De acuerdo? Creo que ya estamos. Fran, no sé, corregime, Fran, si estás. Sí, Carlos, ya estábamos grabando. Buenas tardes. Buenas ¿Qué tardes. tal, Fran? Somos 40 y pico de personas, así que le damos nomás. Si lo puedo ver. Acá. Bueno, la ergometría. Un método que ya tiene su recorrido en la historia de la medicina, de la cardiología, pero la verdad es que es un método accesible. Muy probablemente sea el primer trabajo de muchos de ustedes. Es un método versátil, económico, útil, frecuentemente indicado, de bajo costo, productivo. La verdad que nos ha dado muchas satisfacciones en términos de diagnóstico, de seguimiento también. Me parece que siempre está reeditándose, la verdad, la utilidad de la ergometría en la práctica de todos los días. A veces nos deslumbra la tecnología, los avances de la ciencia, y este es un método antiguo, pero me encanta, útil, bueno, reproducible además sus resultados. Bueno, Fran, yo creo que voy a manejarme con la pantalla chica, porque no pasa las diapositivas. Ya estaría como para estar en la segunda diapositiva. Bueno. Ahí, ¿sí? Sí, se ve. Se ve. Bueno. Les decía, es un método viejo. Nos estamos refiriendo a la primera parte del siglo XX. Fíjense, 1930. Se usaba para pruebas de esfuerzo en personas que estaban sanas. Schaefer y Master, 1940. Ya para hacer diagnóstico de angina de pecho se utilizaba una prueba en la que se usaban escalones. Los pacientes subían y bajaban escalones hasta que desarrollaban angina de pecho. En los 50 apareció la cinta sin fin y se utilizó también para la ergometría. En el año 54, en el año 55, Astran y luego Bruce hicieron estos protocolos. Protocolos siempre sirve para estandarizar la prueba, estandarizarla y que se haga de la misma manera en todos lados y entonces sea fidedigna y sea reproducible. ¿De acuerdo? Entonces, esta gente desarrolló en el caso de Bruce, un protocolo para una ergometría hecha con banda deslizante, con treadmill, con cinta ergométrica, y a la que le aplica diferentes velocidades, distintas pendientes. Y Astran en realidad lo que desarrolla es una prueba ergométrica en un cicloergómetro, pero la piensa para deportistas y deportistas también de alto rendimiento. Y después hace un protocolo modificado para bicicleta que es para pacientes con enfermedad coronaria. Nosotros vamos a pasar rápidamente, lo más rápido que yo pueda, con este esqueleto. Vamos a tratar de pasar por este esqueleto. Que son la definición, utilidades, método, adaptaciones cardiovasculares al ejercicio, por lo menos unos títulos, requisitos para el paciente antes y durante la ergometría, cuándo no hacerla, cuándo terminarla.
cuáles son los parámetros que vamos a evaluar, el informe final, y después si tenemos un cachito de tiempo, que lo vamos a hacer para tener tiempo, vamos a hacer una presentación de casos. Bueno, la definición es una prueba funcional de sobrecarga. Emplea el ejercicio como apremio y las respuestas clínicas y electrocardiográficas como indicadores del estado de reserva funcional del sistema arterial coronario y del miocardio, así como también para evaluar el rendimiento global, cardíaco, circulatorio, respiratorio y musculoesquelético, lo que nosotros llamamos clase funcional. Entonces, tenemos una herramienta que es el ejercicio, la sobrecarga, el cambio de peso o el cambio de rampa o de velocidad, es el ejercicio, la utilización del músculo esquelético como base, como apremio, como estrés, y las respuestas clínicas y electrocardiográficas, porque la clínica nos va a aportar algunos elementos, pero sobre todo el electro, que es lo que a nosotros en este caso nos ocupa, y también algunos indicadores que vienen por parte del paciente, que va a ir expresando a medida que la prueba vaya avanzando cómo se siente con el avance de la prueba. Y eso nos indica el estado de la reserva funcional. Arterial, principalmente del sistema arterial coronario, pero también del sistema arterial global, sistémico, ¿no? Por eso estamos hablando de rendimiento global. Por eso la ergometría a veces la usamos también como para ver en qué clase funcional está un paciente que ya está en tratamiento. Entonces nos aporta la ergometría finalmente herramientas diagnósticas, sobre todo hablando de enfermedad coronaria. Nos permite elaborar un pronóstico de acuerdo a los resultados de la ergometría, porque obviamente un paciente puede mejorar mucho con el tratamiento, pero puede ir empeorando a medida que avanza el tiempo conforme avanza también la historia natural de la enfermedad. Podemos hacer una intervención terapéutica, pero la enfermedad puede también ir avanzando e ir cambiando el resultado de la ergometría conforme avanza el tiempo, ¿no? En algunos casos para mejor, utilizando herramientas de tratamiento, pero en algunos casos para peor, porque la historia de la enfermedad arterial coronaria, que en su base tiene la enfermedad aterosclerótica, es ir avanzando con el tiempo y no retrocediendo, ¿no? Entonces podemos hacer diagnóstico, podemos elaborar pronóstico con esta herramienta, y también podemos usar la ergometría como una guía de la terapéutica, no solamente ya en enfermedad coronaria, sino en otras patologías, en hipertensión arterial, en insuficiencia cardíaca, en arritmias, ¿por qué no? Y en otras. Bueno, en cuanto a la metodología, fíjense ustedes ahí en la primera foto que aparece a la derecha, arriba, tenemos una bicicleta ergométrica de las comunes, tenemos de estas en el hospital. Fíjense en el detalle, yo no sé si ustedes ven mi puntero, pero fíjense en el detalle, en la bicicleta donde está el manubrio, ahí tiene unas pesas. ¿Ven? Esas pesas se colocan en este plato, y ese plato lo que hacen es a través de una cinta ir frenando la rueda que está vinculada por una cadena a la pedalera en la que el paciente está haciendo su esfuerzo. La segunda bicicleta que aparece acá es una bicicleta bastante más moderna, no importa la idea, el mecanismo es el mismo, la única diferencia es que el paciente está en posición sentada, es una bicicleta recumbente para pacientes que no pueden estar sentados encima de una bicicleta común. Esta bicicleta, en lugar de tener freno por pesas, tiene freno magnético, electromagnético. Acá abajo, más avanzado, ya esta persona está en un treadmill, en una cinta, en una banda deslizante, y el técnico que está haciendo la ergometría ya tiene un software computarizado, o sea, bastante más avanzado. Y en muy pocos lugares, pero existen cicloergómetros que utilizan los brazos en lugar de las piernas para pacientes que tienen alguna dificultad de miembro inferior. Fíjense en cuanto a lo que es ya en la metodología directa del inicio de la ergometría, nosotros vamos a utilizar una serie de cables que son muy, muy parecidos a los cables que utilizamos cuando hacemos electrocardiografía. De hecho, al principio en las ergometrías se hacían con el electrocardiógrafo que ustedes ya conocen.
actualmente ya todo el mundo hace con un software computarizado. Ese software se conecta a través de un módulo a una serie de cables, que son los cables que ustedes conocen, cables de los miembros y cables precordiales. En la foto de arriba hay una colocación de cables a través de unos electrodos que son carísimos, que es muy poco frecuente que veamos esta clase de electrodos. En la segunda, una cosa que es más frecuente, que es utilizar electrodos con un parche autoadhesivo, que vienen con un clip, o se le puede poner un cable que tiene el acople para ese clip, o un cocodrilo, y muchas veces usamos esas remeras, esas mallas, para que los cables no se muevan, o si se mueven, que se muevan lo menos posible. ¿De acuerdo? Y este último paciente también está conectado, está en un cicloergómetro y está conectado a un software computarizado y tiene una máscara, porque en este caso lo que están haciendo es un consumo de oxígeno directo. Nosotros hacemos una idea indirecta de consumo de oxígeno a través de fórmulas, pero puede hacerse una ergometría con consumo de oxígeno directo. En cuanto a la metodología, también debo decirles que habitualmente se hace un momento de entrada en calor, le decimos nosotros, en el que el paciente reconoce, no todos los pacientes saben andar en bicicleta, parece que no, pero es bastante frecuente que el paciente llegue y no sepa andar en bicicleta y tenga un poco de temor porque supone que tiene que poner el equilibrio y no es así porque la bicicleta es fija, pero conviene siempre que el paciente tome asiento, que reconozca el dispositivo, que pueda pedalear un poco en vacío, sin carga, o con mínima carga, 150 kilogramos, es la pesa más chiquita que les mostré en la foto anterior. Hace una entradita en calor de 1 minuto, 2 minutos, mientras vamos cargando los datos en el software. Eso le permite al paciente ya tener una entradita en calor, no entrar directamente al trabajo físico y reconocer el dispositivo. Después, una vez que nosotros damos iniciar en el dispositivo, en nuestro software, las etapas son de 3 minutos, eso está estandarizado, lo marca cada uno de los protocolos. No se preocupen, ahora les muestro una pantalla de software para que se den cuenta que está todo, nada los va a sorprender. Se pueden hacer cargas de 300 kilogramos, es decir, 300, 600, o depende del estado del paciente, también se pueden usar cargas de a 150. Entonces podemos saltar de 300 a 450 kilogramos, de 450 a 600, 750, 900, 1050, etc. Las etapas son de 3 minutos y vamos aumentando la carga progresivamente conforme se acaban esos 3 minutos. ¿De acuerdo? Para controlar la velocidad de pedaleo vamos a tener un velocímetro y le pedimos al paciente que pedalee en una cierta velocidad, que habitualmente es 20. Lo vemos en la aguja o lo vemos en los números digitales. Esa es la velocidad y el paciente debe recibir cada tanto el estímulo de sostener la velocidad porque está atendiendo a otras cosas, sobre todo a su cansancio y a hacerlo lo mejor que pueda, y por ahí pierde la vista del velocímetro y puede cambiar un poquito la velocidad. Eso no conviene desde el punto de vista técnico, que el paciente cambie la velocidad. Mientras ocurre la prueba ergométrica, los controles que nosotros vamos a tener son los de electrocardiograma, naturalmente que sí, pero también el control de la tensión arterial. En general lo hacemos con un banguito común, esfigmomanómetro, y el control clínico. En el minuto 2, habitualmente hablamos de que en el minuto 2 se alcanza un estado estable, y en ese momento se hace el control de la presión arterial y se toman otras descripciones clínicas, incluso de que se pueden ir agregando a medida que va transcurriendo la prueba, que es lo que el paciente va sintiendo. Finalmente, cuando la ergometría, nosotros decidimos que es el final de la ergometría, porque se ha alcanzado una ergometría máxima o porque está detenida por alguna razón, volvemos a la calma. Y ese momento de regreso a la calma se hace con una carga cero o con una mínima carga. Yo sugiero que se haga en forma gradual. Obviamente un paciente está pedaleando con 1050 kilogramos, es una carga bastante grande. Piensen como si estuvieran yendo en una calle muy empinada con la bicicleta sin cambios. Es una carga bastante pesada y pasar a cero por ahí es inconveniente porque el paciente tiene mucha inercia y lleva la velocidad de pedaleo a una velocidad muy alta, entonces no conviene hacerlo así. Yo sugiero que pasemos de la máxima carga alcanzada
a 150 kilogramos, 10, 15, 20 segundos, que el paciente se dé cuenta del cambio del peso, que pueda controlar la velocidad, y después sí, pasar a cero con la ergometría ya terminada, para que el paciente vaya volviendo de a poco a la calma y no nos surja un inconveniente por pasar de todo a cero, ¿de acuerdo? El regreso a la calma se hace durante 3, 4, 5, 6, 7 minutos, depende de lo que cada paciente necesite. Cuando nosotros veamos que el paciente alcanza el estado basal, el estado previo, el de inicio a la ergometría, damos por concluido el estudio, desconectamos al paciente y nos disponemos a la elaboración del informe, mientras el paciente se puede secar en ese momento. Si es frecuente que el paciente tenga sudoración, que los pacientes tengan sudoración, sobre todo si son días de calor, que han hecho un esfuerzo intenso, puede ir secándose y se va vistiendo ahí a la vista nuestra, dentro del gabinete de ergometría, mientras vamos elaborando el informe, ¿de acuerdo? Es muy frecuente que tengamos una escala a mano para que el paciente pueda decirnos cómo valora de modo subjetivo el esfuerzo. Se llama escala de Borg. Después yo creo que tengo una foto más adelante, se las voy a mostrar, donde el paciente nos va indicando cómo siente el esfuerzo, si es muy suavecito, muy leve, si es moderado, si es muy intenso, si es extremadamente intenso o directamente insoportable. El paciente nos puede ir diciendo, y para nosotros es una muy buena guía porque está relacionado, lo que el paciente nos dice en cuanto a su cansancio, está relacionado con algunos umbrales, como el umbral anaeróbico, el umbral aeróbico, y también con cierto nivel de frecuencia cardíaca que nosotros ahora yo les voy a explicar, con lo cual nosotros podemos definir cuándo una ergometría es submáxima o máxima. En todos los software vamos a tener, o nosotros en cada gabinete de ergometría vamos a tener un protocolo que usemos más frecuentemente. En nuestro caso en el hospital, como tenemos bicicleta, usamos el protocolo de Astran modificado. Y el software está seteado para trabajar con el protocolo de Astran modificado. Bueno, acá está, este es el esquema de Borg. Es un poco complejo acá, pero lo pueden tener muy sencillito, anotado a mano incluso. Les decía, fíjense abajo en celeste, dice actividad muy ligera. Ese paciente está haciendo la entrada en calor en realidad, o está en la zona de vuelta a la calma, está en el inicio de la ergometría o en el final. El paciente lo siente como muy ligero, muy fácil, puede pedalear tranquilamente, la frecuencia cardíaca está prácticamente en estado basal, solamente unos latidos por encima de la basal, no pasa nada. En el segundo ya la actividad es ligera, ese paciente nota que está haciendo un esfuerzo, pero puede seguir por horas haciendo ese esfuerzo, se da cuenta que es muy fácil, puede respirar con facilidad, no hay taquipnea, el paciente puede, ahí dice convección, pero dice llevar una conversación, quería decir ahí abajo, en el 2.3 actividad ligera. Puede llevar una conversación, ir charlando con nosotros, no tiene ningún problema. Pero fíjense que la frecuencia pasó hasta casi el 75%, es decir, hay ya un compromiso, ya hay un estrés físico que está ocurriendo. En el 4.6 es una actividad moderada, también el paciente puede seguir durante un cierto tiempo, se da cuenta que es posible, que no se va a cansar rápido con este esfuerzo, y puede conversar ya un poco más corto, estamos cerca del umbral aeróbico, y la frecuencia cardíaca está en torno al 75-82%. De lo que nosotros esperamos, que es por una fórmula que se utiliza, que es más o menos como para que ustedes tengan presente, es 220 menos la edad, el número que nosotros esperamos para 100%. Laura Escalante nos está preguntando si esto se va a subir a YouTube. No lo sé, yo creo que Franco nos está grabando, después eventualmente lo subimos, pero recomendamos, Laura Escalante, estar atento a lo que estamos diciendo, pues yo sé que voy bastante rápido, pero se puede tomar alguna nota. Y también en las plataformas les vamos a poner manual para que puedan estudiar. Así que espero haber contestado ahí tu pregunta, Laura. Vamos a darte bastante material. En la zona 7-8, quiero detenerme acá, 7-8-9, que es en la zona donde nosotros vamos a aspirar a llegar en una ergometría. Llegar a una ergometría del 85%, estamos hablando de submáximo. El paciente está cerca del umbral anaeróbico y pueden sentir la actividad como vigorosa y que pronto se va a cansar. Si la ergometría termina acá, está bien. Puede ser que acá en esta zona esté detenida por agotamiento muscular y está bien, aunque no tenga ningún otro signo, nada de clínica ni nada de
de electro, solamente por agotamiento muscular, si el paciente está en el 85%, en torno al 85%, fíjense, 82, 89% está bien, estamos pensando en una ergometría normal detenida por agotamiento muscular. Y en la 9, bueno, ya acá es una actividad, el paciente la refiere como muy intensa. Muy intensa significa que el paciente ya ve que no va a poder aguantar mucho tiempo más haciendo este esfuerzo, muy difícil seguir con la actividad, está con una taquipnea evidente, está sudoroso, ¿no? Prácticamente no nos puede hablar. Nosotros con los pacientes coronarios les diría que no vamos a estar por acá, por esta zona, en esta zona 9 y 10, casi nunca. Porque ya también empezamos a ponerle un riesgo adicional a la ergometría. De acuerdo, si va muy rápido me paran, me avisan. Pero me apuro porque tengo yo esta dificultad de que cada tanto tengo que dejar de compartir porque mi compu se niega a seguir pasando las fotos. Vamos a de nuevo. Antonella, ¿le abrís a Frida? Estoy acá con ustedes, no creen que me he ido. Es sencillamente que no avanzan las fotos. Así que vuelvo a chiquitas. En esta foto, en la próxima foto, les muestro directamente una captura de pantalla del software. Fíjense que están los datos del paciente, nombre, apellido, la fecha, datos del paciente, edad. También dicen, fíjense, en este caso es un protocolo de Bruce, y nos está marcando que es un protocolo de Bruce, y está en este momento en la etapa 2. Está el tiempo total de ejercicio abajo, 3:57 en este caso dice, y está el tiempo de la etapa, es decir que nosotros estamos viendo muy bien esos 3 minutos de cada una de las etapas. En el minuto 2 habitualmente nosotros ya directamente vamos a tomar la presión. Fíjense que también nos está dando, lo estamos viendo en el electro directamente, en las derivaciones que se eligieron para observar, pero también estamos viendo acá un contador de frecuencia cardíaca. Está también indicada ahí cuál es la frecuencia cardíaca máxima esperada. No lo veo bien, pero me parece que debe estar también la submáxima, y hay abajo una barra que en ese caso creo que está indicando un porcentaje de por dónde está el paciente, en qué porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima esperada está moviéndose el paciente. Están los datos que vamos cargando nosotros de la presión arterial de la etapa anterior y de la actual. Está el doble producto, que es el producto de la frecuencia cardíaca por la tensión arterial sistólica. Y en este caso están expresados, como casi siempre en todos los softwares, los METs, que es una unidad de consumo de oxígeno, que lo usamos para traspolar con los parámetros que tenemos a través de una fórmula, los parámetros que tenemos de la ergometría, traspolar y tener una idea de cuál es el consumo de oxígeno que este paciente tiene. Y bueno, naturalmente que sí, que hay adaptaciones, obviamente, al ejercicio físico, adaptaciones cardiovasculares y otras también, ¿no? Lo primero que va a pasar es un aumento de la frecuencia cardíaca. Si el paciente empieza a hacer una actividad física, cualquiera de nosotros empieza a hacer una actividad física, aunque sea leve, como puede ser, por ejemplo, caminar, trotar, correr, subir una pendiente, todas esas que les dije, llevan un esfuerzo progresivo, como en la ergometría. Entonces la frecuencia cardíaca, a medida que vayan avanzando las etapas, la frecuencia cardíaca va a ir aumentando, ¿no es cierto? También se produce una vasodilatación del lecho vascular comprometido en los músculos que están ejercitándose, sobre todo en el miembro inferior, sobre todo miembros inferiores, pero también interviene el resto del organismo, porque el paciente está haciendo una fuerza con músculos antigravitatorios para estar sentado arriba de una bicicleta, está sostenido por sus brazos al manubrio. Entonces hay un consumo de oxígeno progresivo, ¿no es cierto? Entonces hay vasodilatación periférica para esos músculos,
y un poquito de vasoconstricción el lecho esplácnico, que en ese momento no va a estar utilizándose, ¿verdad? No se olviden ustedes que al principio hay un momento donde hay un consumo de ATP-CP, fosfocreatina, pero después ya inmediatamente se empieza a usar glucosa para generar ATP, al principio de modo anaeróbico, y después vienen esas adaptaciones mitocondriales donde empieza a producirse ATP con consumo de oxígeno, ¿verdad? Es decir, con consumo de glucosa también, pero a través de la cadena respiratoria, a través de las mitocondrias, que producen una cantidad de ATP enorme. Para eso se necesita un tiempo de adaptación, por eso decimos que se alcanza un estado estable más o menos en el minuto 2 de cada ergometría. ¿De acuerdo? Entonces ya recordarán después ustedes, tomarán apunte de sus apuntes de fisiología, memoria de los apuntes de fisiología, y recuerden, repasen metabolismo aeróbico, anaeróbico, y a qué me refiero cuando digo en un momento de actividad estable. Es ese minuto 2 y medio de cada carga, donde nosotros vamos a tomar una muestra del electro, si no tuviéramos un electro continuo, que prácticamente ya en ningún lado se ocurre, y también de la tensión arterial, ¿verdad? Les decía, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta también la tensión arterial sistólica, y como hay vasodilatación, la tensión arterial diastólica o se mantiene como estaba al inicio, o incluso puede bajar 5 milímetros, 10 milímetros de mercurio, 15 milímetros de mercurio. Es una respuesta esperada. Que pase lo contrario sería anormal. No es normal que aumente la tensión arterial diastólica. Y si la sistólica, es normal que vaya aumentando 10, 20, 25, 30 milímetros de mercurio, incluso por etapa, depende de la adaptación previa que el paciente tenga. No es lo mismo un paciente que nunca anduvo en bicicleta que un paciente que habitualmente anda en bicicleta, ¿no? Entonces, pero la presión arterial sistólica es normal que vaya aumentando conforme va aumentando la carga de nuestra ergometría. ¿De acuerdo? Bien. Pasamos por definición, pasamos por utilidades, pasamos por la metodología y adaptaciones cardiovasculares del ejercicio, al ejercicio. Si quieren preguntar algo, me paran. Recuerden, párenme, voy un poquito rápido, yo ya lo sé, pero porque el tiempo en Zoom es tirano. En este momento de este primer Zoom nos quedan 6 minutos. Cuando se acaba este primer Zoom, ustedes por plataforma se conectan directamente al link y volvemos a estar acá. ¿De acuerdo? ¿Qué le vamos a pedir al paciente antes y después, durante la ergometría? ¿Cuándo no hacer una ergometría? Esto es para nosotros, bien técnico, y cuándo terminar una ergometría. La ergometría tiene una mortalidad muy baja, extremadamente baja, el método per se, pero nosotros tenemos una cierta mortalidad por la ergometría. Ese número nosotros lo tenemos que bajar tomando algunos recaudos. Entonces tenemos que saber muy bien cuándo no hacer una ergometría y cuándo detener una prueba ergométrica que nosotros estamos realizando, ¿de acuerdo? Eso lo tenemos que tener bien claro. Fíjense, bueno, antes de la ergometría, nosotros al paciente le vamos a pedir que no consuma alcohol, que no consuma café, idealmente que no consuma mate, infusiones, estimulantes, que no consuma drogas también. Que tome los medicamentos o no depende de la prescripción médica, de su médico de cabecera, de su cardiólogo. Idealmente el paciente debe venir con una ropa cómoda. Fíjense que este paciente está en una cinta, ha venido con unas zapatillas deportivas. Pobre, ha venido con un pantalón corto, con un short, creo yo. Está con el torso desnudo, es importante, porque fíjense cómo están conectados los cables. Están conectados los precordiales como los conectamos habitualmente. Este paciente tiene los cables de miembro superior e inferior conectados adelante. Nosotros lo hacemos atrás. Yo sugiero que lo hagamos atrás, en el dorso, en la espalda, sobre las escápulas, el rojo del lado derecho, el amarillo del lado izquierdo, sobre las escápulas, y sobre la zona lumbar, el verde y el negro, del lado derecho y del lado izquierdo. ¿De acuerdo? Y nos quedan en el frente solo los precordiales. El técnico en este caso, fíjense, lo tengo señalado acá, tiene un dispositivo para juntar todos los cables en un solo punto y parece que hay un cinturón. Nosotros también podemos poner, nosotros en el hospital tenemos un pie de suero, me parece que eso todavía está vigente. Fernando, corregime si no es así.
hay un pie de suero donde llevamos todos los cables para arriba y entonces tratamos de que los cables se muevan lo menos posible, sabiendo que son cables que se están moviendo y que nos pueden generar una interferencia y un movimiento indeseable en la pantalla, en el trazado electrocardiográfico. ¿De acuerdo? Eh, Fíjense Carlos, que... ¿te molesta un segundo? Es una Perdón. pavada. A propósito no te quería interrumpir como estaba diciendo. En algunos lugares suele existir, estamos hablando de en algunos lugares muy particulares, remeras, camisetas hechas con red elástica, como las redecillas del pelo, que sostienen ese cablerío bamboleante y en algunos casos mejoran la obtención del trazado. Nada, es un dato de color, sino también lo podemos fijar con métodos más caseros y disponibles como el que acaba de nombrar, pero esos dispositivos existen. Perfecto, gracias Fernando. Nosotros también tenemos en el hospital algunas banditas elásticas. Bueno, nos vamos manejando con lo que podemos. Lo que les quiero transmitir es que tratamos, sabiendo que los cables se van a mover, tratamos de que se muevan lo menos posible para no generar una distorsión en el trazado electrocardiográfico. Fíjense que el técnico está tomando la presión con un manguito común, de los que ustedes ya conocen, y fíjense que ha tomado la precaución de que en el momento de tomar la presión el paciente se tome del codo del técnico. Eso es para que se suelte del metal, que se suelte de ahí, porque el ruido que está generando la cinta o la bicicleta va a entrar por el brazo y le va a generar ruido a él en el estetoscopio y se le van a escapar un poquito del oído, sobre todo el oído no entrenado, los ruidos para escuchar la presión arterial. ¿De acuerdo? Los ruidos de Korkov. Yo no sé si ustedes ven la flecha, yo no la veo, pero sé que tengo una flecha puesta ahí porque les marqué que el ambiente tiene que ser un ambiente seguro. Nosotros no podemos hacer ergometría en un aula, no podemos hacer ergometría en un aula, en un consultorio que no tenga soporte. Nosotros tenemos que hacer ergometría en un ambiente seguro, un ambiente que tenga, si se nos complica la situación, que tenga la accesibilidad de un consultorio, de una zona de internación eventualmente, una unidad coronaria eventualmente, depende del nivel de gravedad de los pacientes que estamos evaluando. Tenemos que tener un carro de paro, tenemos que tener herramientas, tenemos que poder poner una vía, tenemos que estar preparados para una emergencia en un departamento de ergometría. Digamos, les quiero manifestar, no hagamos ergometría en un lugar que no sea seguro, no hagamos ergometría en un subsuelo, en un séptimo piso a 3 pisos de la unidad coronaria, no. Hagamos ergometría en un ambiente seguro. Tenemos todo a disposición. En este caso hay un técnico tomando la presión y está desatento porque sabe que el electro lo está mirando otra persona en ese momento. ¿De acuerdo? El ambiente para hacer ergometría tiene que ser un ambiente seguro. No trabajen en un ambiente donde están solos y donde no tienen soporte. ¿De acuerdo? Les hago es una marcación muy fuerte. No hagan ergometría en un ambiente que sea inseguro. Me quería detener yo en cuándo no hacer, ¿no? Eso es lo que les estaba diciendo. Cuándo no hacer y cuándo parar con la ergometría, ¿no? Antes que el paciente tenga una complicación o diga no doy más. A veces es necesario parar antes para no tener un inconveniente, un disgusto, un sobresalto haciendo una ergometría. Está en todos los libros, no se preocupen. Está en todos lados, esto es fácil de encontrar, yo se los voy a dejar como material en las plataformas, lo vamos a compartir con todas las plataformas. Contraindicaciones, parece que se caen de madura, ¿no? Pero tengamos en cuenta, contraindicaciones absolutas, no es posible hacer una ergometría en una persona que está con un infarto reciente, menos de 3 días, que está con una angina inestable no estabilizada, que tiene arritmias incontroladas, insuficiencia cardíaca que todavía está descompensada, arritmias no controladas, embolia pulmonar, pericarditis, miocarditis aguda, disección de aorta, o incapacidad física, también lo hemos visto, incapacidad física para hacer la ergometría, incluso también incapacidad psíquica para hacer la ergometría. Hay personas que no se pueden subir a una bicicleta. Hay personas que tienen una discapacidad porque no saben pedalear, discapacidad para el pedaleo, no anduvieron nunca en una bicicleta y no se puede hacer una ergometría en esos casos. En esos casos tenemos que buscar una alternativa. Estas contraindicaciones son absolutas.
nosotros no le vamos a hacer ergometría. Yo diría, no tendríamos que recibir un paciente con una indicación para ergometría en estas circunstancias, en ninguna de las circunstancias que están mencionadas acá como contraindicaciones absolutas. Y en el caso de recibir a un paciente con una indicación para hacer una ergometría, en estas circunstancias no la tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Es importante, es muy importante que ustedes se lleven la idea de que no siempre hay que empezar con una ergometría, que hay que estar atento a que no ocurra ninguna de estas circunstancias. ¿De acuerdo? Y también les decía cuándo parar, ¿no? También cuándo parar. A veces preguntamos cuáles son motivos de detención. Nos dicen, claro, el paciente está cansado. Y sí, bueno, pero no sería ese un motivo directo. Digamos, el paciente está cansado y es normal que después de una cierta carga, una persona sienta el deseo de terminar la prueba, de parar. Es normal, pero no en el primero, sino nosotros tenemos que tratar de seguir con la ergometría si es solo eso. Es decir, nosotros estamos mirando el electro, estamos mirando la presión, estamos mirando al paciente, ¿no es cierto? Solamente con el deseo, la primera intención de querer parar, si estamos en una frecuencia de 60%, es como que no lo hubiéramos hecho la ergometría. Nosotros apuntamos a ir al 85%. ¿No es cierto? Entonces, pero el deseo reiterado del sujeto ya es una causa, un motivo para detener la ergometría. El dolor de pecho, naturalmente que sí, sobre todo si es un dolor progresivo, ¿no? Que va aumentando. Acuérdense que la cascada isquémica, el dolor es una de las últimas cosas que pasa. El electro se modifica antes. Entonces, es probable que el electro nos avise antes de que al paciente le duele el pecho. El descenso, la falta de incremento de la tensión arterial sistólica, a pesar de que aumentemos la carga, es un motivo de detención inmediato. La falta de aumento de la tensión arterial sistólica, ¿verdad? La aparición de arritmias severas, sobre todo, hay alguien que está charlando, que no sé quién es. Joyce, por favor, mutea el micrófono. Arritmias, sobre todo arritmias ventriculares, corridas de taquicardia ventricular, ¿no es cierto? Arritmias ventriculares frecuentes, taquicardia ventricular, síntomas del sistema nervioso central, ataxia, mareo, síncope, signos de mala perfusión, ese paciente que se pone cianótico, se pone cianosis la mano, las manos, los labios, o palidez, ¿no? Son motivos de detención prácticamente inmediatos, les diría, estos. Si no tenemos señal electrocardiográfica, también tenemos que parar. No podemos seguir haciendo una ergometría si no tenemos señal electrocardiográfica. Es decir, el deseo del paciente de parar, el dolor de pecho progresivo, la falta de incremento de la tensión arterial sistólica, la aparición de arritmias severas, malignas y algunos síntomas del sistema nervioso central, los signos de mala perfusión periférica, cianosis, palidez y no tener señal. Esos son motivos de detención inmediata. ¿De acuerdo? Pasamos por definición, utilidades, métodos, adaptaciones cardiovasculares, requisitos para el paciente, cuándo no hacer una ergometría, cuándo parar una ergometría. Me quiero detener un cachito en los parámetros a evaluar y en la elaboración del informe. ¿Qué parámetros vamos a evaluar? Estos que están acá, parámetros electrocardiográficos, parámetros hemodinámicos, parámetros clínicos y la clase funcional, la capacidad funcional. Los parámetros electrocardiográficos, el principal es la depresión del segmento ST. Obviamente también es muy importante y gravísimo la aparición de elevación. No es tan frecuente, es muy poco frecuente ver elevación del segmento ST, pero puede ocurrir. Y la aparición de arritmias en cuanto a lo que es electro. En cuanto a lo que es parámetros hemodinámicos, los que vamos a estar midiendo son la frecuencia cardíaca y la presión arterial, y el producto de ellos que llamamos doble producto, frecuencia cardíaca por presión arterial sistólica. Los parámetros clínicos, el dolor de pecho, la angina de pecho, signos de disfunción ventricular izquierda, mareo, palidez, sudor, frío, cianosis, falta de aumento de la tensión arterial sistólica, signos de disfunción ventricular izquierda. Disnea desproporcionada con el esfuerzo, sobre todo, claudicación de miembros inferiores, el paciente tiene enfermedad vascular periférica del miembro inferior y le empiezan a doler las piernas, tiene angina, dolor en miembro inferior, es un motivo también
que podemos evaluar y es también motivo de detención. Y la percepción subjetiva de esfuerzo, que es la escala de Borg que les mostré al principio. También estamos evaluando estos dos, que yo también se los mostré cuando les mostré el software, que es el trabajo externo expresado en una unidad que se llama METS, que es una unidad metabólica. Un METS equivale a 3,5 mililitros de consumo de oxígeno por kilo por minuto. Estamos hablando de consumo de oxígeno. Podemos, a través de fórmulas, el dispositivo nos lo da espontáneamente, de cuánto es el consumo de oxígeno calculado a la carga alcanzada, ¿verdad? Y también importante el tiempo de ejercicio, porque a veces no estamos buscando ergometrías submáximas ni máximas, a veces estamos buscando 75, 80%, depende de la indicación, sobre todo en pacientes que están haciendo rehabilitación cardiovascular por el ejercicio, materia que van a tener el año que viene. Y es importante el tiempo de ejercicio. El paciente no tiene síntomas al 70% de la frecuencia cardíaca esperada, por ejemplo, 75%, pero claro, hace 3 minutos y se agota, o hace 3 minutos y se pasa del 75% porque no está acondicionado. Y después de un tiempo de rehabilitación cardiovascular por el ejercicio, ese tiempo se alarga de 3 a 10, por ejemplo. O sea, la clase funcional cambia un montón y la vida del paciente cambia un montón, porque logra hacer esfuerzo durante 10 minutos cuando antes lo hacía durante 3. Entonces puede ir caminando a la verdulería y volver y no tener ningún problema. No tiene disnea, no tiene dolor de pecho, no claudica miembro inferior, en fin. Estamos evaluando un montón de sintomatología y no estamos buscando una carga que alcance el 85 o el 90%. Estamos yendo a una ergometría un poquito más suavecita, si me permiten el término, pero el paciente antes de hacer rehabilitación hacía 3-4 minutos y ahora está haciendo 12 minutos. Es decir, como herramienta, ¿se acuerdan que al principio les dije como diagnóstico, como pronóstico y como evaluación de la terapéutica? En este caso les estoy marcando algo como evaluación de la terapéutica. Profe. Sí. Sí, quería hacer una pregunta con respecto a los parámetros electrocardiográficos. Sí. Eso, o sea, cuando hay un supra o un descenso del ST, ¿eso Ajá. en cuántos latidos se tiene que evaluar? O sea, eran 3 latidos, ¿no? 3 latidos seguidos. Está bien, mira, Jimena, pensalo así. Sí. Fíjate esto, el paciente está haciendo una ergometría, está haciendo un esfuerzo, estamos hablando del 85% de la frecuencia, es decir, están en una pantalla sola, estás viendo por lo menos 18 latidos de un solo tiro. Cuando vos te das cuenta del ST, ya pasaron 40 latidos, ¿entendés? No es así de lineal. Ah, o sea yo que... te diría, pensalo, la respuesta, digamos, a tu pregunta sería, es un infradesnivel del segmento ST, que vos lo ves, el paciente no tiene dolor, estás en una carga. Pongamos, por ejemplo, está en 600 kilográmetros, y vos ves que se empieza a insinuar un infradesnivel del segmento ST. Vas a pasar a la siguiente carga, el paciente no tiene dolor de pecho. Si ese infradesnivel del segmento ST se hace más pronunciado, ya eso es un motivo de detención, aunque el paciente no tenga angina de pecho. Sí, sí. ¿De acuerdo? Claro, porque lo primero que lo vemos es en el electro y después aparece el dolor. Exactamente. Exactamente. ¿Bien? Bárbaro. Gracias, perfecto, profe. Por favor. Y bueno, me detengo muy brevemente sobre el informe. Nosotros vamos a informar una ergometría máxima. Recuerden, máxima, submáxima, insuficiente. Máxima, nosotros vamos a tener la fórmula esa que les dije al principio, 220 menos la edad. Ese número es la frecuencia máxima que estamos esperando. El 85% de esa frecuencia que calculamos es una ergometría submáxima e insuficiente si está por debajo de submáxima. Tenemos que poner el motivo de detención. El motivo de detención puede ser fatiga muscular, agotamiento muscular y el paciente no tiene ninguna otra cosa. Pero el motivo de detención también puede ser una respuesta hipertensiva desproporcionada, puede ser dolor de pecho, puede ser disnea desproporcionada con el esfuerzo, otros elementos clínicos que pueden ser motivo de detención. Vamos a informar también el comportamiento del ST, como nos decía Jimena recién, si hay infradesnivel del segmento ST o no, o si hay supradesnivel del segmento ST o no pasa nada con el ST. Ponemos en ese caso que no hubo alteraciones del ST durante toda la prueba. El comportamiento del ritmo, si el paciente no es lo mismo si viene con ritmos sinusales, si viene con una arritmia antes, digamos crónicamente, por ejemplo, viene un paciente con una fibrilación auricular.
el comportamiento del ritmo, si aparecieron arritmias durante la ergometría, si aparecieron arritmias durante el post-esfuerzo, en el momento de la vuelta a la calma. Vamos a informar también el comportamiento de la tensión arterial, que nosotros lo vamos a tener registrado, tensión arterial por cada una de las cargas que hicimos, la frecuencia cardíaca que alcanzó en cada una de las cargas y el doble producto de cada una de las etapas que hicimos. La carga alcanzada en kilográmetros, que es lo que les decía también al principio, a medida que vamos poniendo las pesitas, cambia la carga de a 150 o de a 300 kilográmetros. Los METs, que ya directamente el software nos da el valor de METs, y la clase funcional, que con una tabla nos fijamos kilográmetros METs y nos da un valor de clase funcional. ¿De acuerdo? Ay. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran decir? Si no, me parece que ya estamos en un momento donde les voy a marcar. Yo no sé si ustedes ya lo están viendo. ¿Lo ven? Díganme si no. Sí, profesor. Sí. Perfecto, perfecto. Ya entenderán ustedes que mi compu es así. Se comporta de esta manera. Si dejan de ver, me avisan. Bueno, criterios de normalidad, un poco lo hemos charlado, es un poco lo que nos preguntaban recién. El descenso del ST, voy a la segunda, electrocardiográficos, descenso del punto J, descenso del ST, sobre todo descenso del ST a 60, 80 milisegundos del punto J. Es muy fino, la verdad es muy fino, para el ojo que no está entrenado es muy fino, pero nosotros nos acostumbramos a verlo. Recuerden que también cada una de las etapas ustedes la pueden imprimir, así que lo podemos medir tranquilamente. Una cosa es descenso del punto J, que es una cosa que puede pasar de modo normal, por eso les hago mucho hincapié que es del punto J y del ST a una distancia de 60-80 milisegundos del punto J. Es fino, ¿no? Pero bueno, es la realidad y se ve, no es una cosa que no se ve. Bueno, elevación del ST ni hablar, inversión de la onda U, también criterio de normalidad de la prueba, ¿verdad? Y los clínicos que ya los hemos dicho. Y me detengo, lo último creo que es que tengo para decirles, que es cuando una ergometría es de alto riesgo. Alto riesgo ergométrico, el paciente, digamos, terminamos la ergometría, paramos la ergometría, ese paciente se tiene que quedar adentro de la institución y quizá termine internado incluso. Son pacientes que tienen sintomatología a baja carga. A baja carga estamos hablando de 4 o 5 METs. Estamos hablando que la ergometría recién comenzó, 150 kilográmetros, 300 kilográmetros, y el paciente tiene disnea o tiene dolor de pecho. O tiene disnea y dolor de pecho y la frecuencia cardíaca es menos de 100 por minuto. Eso es una ergometría de alto riesgo. ¿De acuerdo? También la aparición de depresión del ST a una carga baja, 4 o 5 METs, una frecuencia menor de 100 por minuto, es una ergometría de alto riesgo. La magnitud de la depresión del ST más de 2 milímetros es una situación de alto riesgo. La duración del infradesnivel del ST, paramos la ergometría y la depresión del ST sigue, aunque el paciente haya parado, incluso hasta 6 minutos en la recuperación. También es una ergometría de alto riesgo. La elevación del ST ni hablar, el supradesnivel del ST hace que la ergometría se detenga inmediatamente y el paciente pase a una camilla y tenemos que activar el sistema, digamos, llamar al médico de guardia en este caso. Inversión de la onda U, desarrollo de taquicardia ventricular y disminución de la presión arterial, el comportamiento paradojal de la presión. Todas esas circunstancias hacen que la ergometría sea de alto riesgo. Y que el paciente, no podemos terminar la ergometría, señor, vístase, ya se puede ir a casa. No, el paciente se queda dentro de la institución y activamos el sistema. Agustina, no sé si estás por acá. Sí, Carlos, acá estoy. Buenas tardes. Hola, Agustina. Bueno, les presento a todos a la doctora Agustina Sáenz, que hoy nos acompaña. La verdad que le viene a poner un poco de brillo a esta presentación. Agustina es una compañera del hospital, actualmente jefa de residentes de cardiología, y ha sido recientemente nombrada en el hospital, así que constituye una alegría doble que la hayan nombrado para quedarse con nosotros en este equipo y que esté hoy acá en este seminario. Y ella nos va a mostrar algunos casos, con lo cual yo, Fran, asistime acá, la tengo que hacer hospedadora, ¿verdad? ¿Cómo lo hago? Sí, Carlos.
tenés que seleccionarla a ella en la lista de participantes. La tengo que ver, la selecciono, Sí, la estoy viendo. Y entonces tenés que ir a las opciones, hay unos puntitos para ver Sí. las opciones y hacer Sí. hospedadora. Make host. Sí. Agustina Sáenz. Ahí va. Agustina, esto es A todo ver si ahí tuyo. puedo, me parece que sí. Ahí ustedes me dicen si ven bien. Excelente. Perfecto. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Primero que todo, agradecerle a Carlos por la invitación. La realidad es que, bueno, solamente completar algunas cositas porque ha sido muy completa la disertación de Carlos. La idea era presentarles un caso clínico de consultorio. Se hace bastante ergometría en el hospital y como mencionaba Carlos, digamos, inicialmente, la verdad es que es un método sumamente útil para varias patologías, no solamente para la enfermedad coronaria, que es a donde yo por ahí me voy a centrar un poquito más, pero también tiene mucha utilidad en lo que es la hipertensión arterial, como mencionaba Carlos, tanto en el diagnóstico como en el seguimiento, digamos, del paciente luego de iniciar el tratamiento. Así que la realidad es que es una prueba que, bueno, es sumamente útil y está, bueno, ampliamente utilizada tanto por cardiólogos como también, bueno, por médicos clínicos, en estos casos que les menciono de la presión arterial. Inicialmente mostrarles, bueno, dónde es que hacemos nosotros el consultorio de ergometría. Esto es una foto del hospital, del consultorio de ergometría. Esta es la bicicleta que utilizamos nosotros, que es muy parecida a la que mostró Carlos en alguna de las diapositivas. También recalcar lo que mencionó Carlos, la importancia de tener, digamos, esta bicicleta ergométrica en un lugar bastante seguro, y eso se refiere no solamente a la posibilidad, digamos, de que haya obviamente siempre un médico, además del técnico haciendo la ergometría, la posibilidad de tener una camilla por si al paciente le llega a suceder algo, y obviamente un carro de paro. Eso sería lo indicado. Entonces creo que ustedes como técnicos sería muy importante que antes de empezar a trabajar en algún lugar se cercioren, digamos, de que todo eso suceda, por las dudas que algo le pase al paciente. Además de eso, digamos, en casos más riesgosos, pero si no es una ergometría que se convierta en alto riesgo, también necesitaríamos un tensiómetro, como está ahí en la foto, y una balanza, porque obviamente siempre lo que hacemos primero antes de subir al paciente a la bicicleta es pasarlo por la balanza, y no solamente para el peso, sino también para medirlo al paciente y después poder calcular el índice de masa corporal. Así que bueno, esa es la bicicleta que utilizamos nosotros habitualmente. Ahí estaba también, bueno, ahora que lo veo, la guía de suelo que decía Carlos, a donde colocamos la guía, perdón, de los cables al paciente para que no se mueva mucho. Y este es el programa. La foto se ve media borrosa, pero bueno, creo que se llega a entender. Igualmente Carlos también lo explicó bien. Es una foto, una captura de pantalla de lo que sería el programador que utilizamos en el hospital, que es ErgoView. Esto lo voy a pasar rápido porque ya lo mencionó Carlos, es para que vean más que nada cómo se presenta, por lo menos en el hospital nuestro. Eso va a depender, digamos, de cada programador, es una pantalla distinta, digamos, pero más o menos todos tienen la misma información. Principalmente el electrocardiograma, que puede ser de 12 derivaciones, como es este caso. En algunos casos se utilizan menos derivaciones, 6 o 3 derivaciones, eso depende, digamos, de cómo esté programado todo. Ahí les marco a la derecha lo que también mencionaba Carlos, la frecuencia cardíaca, el porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima alcanzada por el paciente al momento de la etapa. Después, hacia abajo pueden observar la presión arterial, que eso se va a ir cargando a medida que vayan pasando las diferentes etapas. Uno le toma la presión al paciente y debe cargar en el programa cuál es la presión que acaba de tomar. Y abajo a la izquierda, como para no detenerme demasiado en esto, es más o menos el tiempo que lleva cada etapa y el tiempo total de la ergometría, ¿sí? Esto es lo que ustedes van a visualizar. Obviamente hay más información, pero bueno, a grandes rasgos, digamos, esto es lo primero que nosotros observamos cuando iniciamos la ergometría. Después, una vez terminada la ergometría, es toda la información, digamos, que nosotros cargamos, la presión arterial, la frecuencia cardíaca y cuál fue, digamos, la carga establecida, cuál fue, digamos, la cantidad de pesas que nosotros le colocamos a la bicicleta. Todo eso se resume en una tabla, que algunas cosas, bueno, son por ahí un poquito más automáticas, ¿no? Como el doble producto, que se calcula de manera automática en el programa. Pero bueno, todo se plasma en una tabla, y en base a esa tabla es como uno hace después el informe de la ergometría, que es lo que ven en la parte, digamos, inferior de ese recuadro. Que es también lo que mencionaba un poco Carlos, ¿no? Hablar de si es suficiente, por qué se detuvo, y cómo fue el comportamiento tanto del electrocardiograma, si es que tuvo alguna arritmia o si tuvo alguna sintomatología, y cómo se comportó la presión arterial. Ese es, digamos, yo les quería traer más que nada para que ustedes vean cómo es que
funciona, digamos, el programa a grandes rasgos, el que tenemos en el hospital. Obviamente esto va a variar según cada tipo de programador. Hablando un poquito de lo que es la ergometría y la enfermedad coronaria, ya un poco también lo valoró Carlos, pero bueno, la realidad es que es una prueba sumamente importante, nos habla mucho del diagnóstico y también del pronóstico de los pacientes con cardiopatía isquémica. Y obviamente la utilidad de la ergometría es que, bueno, nosotros sabemos que el electrocardiograma en estos pacientes es solamente una foto, digamos, es una imagen que no tiene esfuerzo, digamos, y que es solo un momento del paciente. Entonces, bueno, la ergometría lo que nos permite es valorar cómo se comporta este electrocardiograma en el esfuerzo, ¿no? Durante el ejercicio, que a veces nosotros sabemos que en el reposo, bueno, el corazón no está exigido, entonces podemos tener un electrocardiograma normal estando en reposo, y una vez que uno somete al paciente a un esfuerzo importante, bueno, ver algunas alteraciones en el electrocardiograma. Esa es, digamos, el principal objetivo, digamos, de la ergometría en los pacientes con enfermedad coronaria conocida o sospechada. Obviamente la prueba, y después voy a hablar un poquito más adelante sobre el rédito, digamos, que tiene la prueba en estos pacientes, es una sensibilidad que es bastante variable. Esto significa, digamos, que cuál es la chance de que yo tenga que el resultado de la prueba sea positivo en un paciente que realmente tiene una enfermedad coronaria, ¿no? Que es lo que yo quiero demostrar. Y obviamente eso va a ir aumentando en base a qué tan grave es la enfermedad del paciente. O sea, cuanto más comprometido esté el paciente, más fácil, digamos, o más rápido me va a dar el rédito esta prueba. En cuanto al caso clínico, ustedes, si me quieren ir preguntando algo, obviamente me paran, no hay ningún problema. El caso clínico es sencillo, es un paciente de 42 años, masculino, que no tiene ningún antecedente cardiológico que él conozca, sí tuvo una enfermedad por COVID, que ha sido una enfermedad leve, algunos meses antes de la consulta. El motivo de consulta del paciente al hospital, digamos, ha sido un malestar en la región centrotorácica, ha sido un dolor de características anginosas, que se irradia hacia la mandíbula, que bueno, que le aparecen en esfuerzos más o menos de leves a moderados y que desaparece en reposo. Obviamente esto, bueno, no, quizás no me voy a detener demasiado tampoco en la presentación de las características del dolor, pero bueno, la realidad es que aparezca ante esfuerzos y que aparezca en el reposo, bueno, son algunos datos, digamos, que nosotros como médicos cardiólogos tenemos que tener en cuenta, y lo primero que tenemos que pensar es que este paciente no tenga una enfermedad coronaria, ¿sí? Como estudios complementarios iniciales, se le hizo un electrocardiograma en reposo, que tenía un ritmo sinusal a 75 latidos por minuto, y no tenía ninguna alteración, digamos, por lo menos en el segmento ST, que nosotros nos va a pensar que el paciente en ese momento estaba teniendo un síndrome coronario, ¿sí? Pero como les expliqué, obviamente esto es un electrocardiograma que es en reposo, así que lo que se decidió fue someter al paciente a esfuerzo, porque él mismo mencionaba que la sintomatología aparecía en el esfuerzo. Entonces, bueno, lo sometimos a una ergometría de 12 derivaciones para ver qué es lo que sucedía con el electrocardiograma sobre todo, ¿sí? Básicamente, para recordar un poquito más lo que es la utilidad en estos pacientes, la realidad es que la prueba, lo más probable es que dé positiva o que nos ayude, digamos, cuando la enfermedad ya es bastante significativa, ¿sí? Esto va a depender de la historia clínica del paciente, sí, de cómo es el dolor. Yo les mencionaba que, bueno, nuestro paciente tenía un dolor que es bastante típico o que podríamos, digamos, asociar a enfermedad coronaria. Siempre la edad va a estar, digamos, también de manifiesto. En pacientes que son de mayor edad, uno debería pensar que la probabilidad de que tengan enfermedad coronaria siempre va a ser más alta que un paciente joven, aunque bueno, lo estamos viendo cada vez en pacientes más jóvenes, ¿no? Enfermedad coronaria, lamentablemente. Y el sexo de paciente, que siempre hay que tener en cuenta que el sexo masculino tiene más chance de tener enfermedad coronaria, por lo menos hasta la edad adulta, en donde, bueno, la mujer junto con la menopausia equipara un poquito las probabilidades de esta enfermedad. Y obviamente los factores de riesgo coronario, ¿sí? Si el paciente es hipertenso, si es diabético, si es tabaquista, sedentario, obeso, todos esos son factores de riesgo que nosotros tenemos que conocer antes de subir también a un paciente a la bicicleta. Si todo eso se recauda la información antes de arrancar la prueba y se coloca todo, se vuelca todo en el programa. Obviamente los datos de la programación física, que quizás no tenga mucho que ver con lo que van a hacer ustedes, pero bueno, descartar que el dolor, digamos, del paciente no tenga otro origen, ¿sí? Y valorar siempre el electrocardiograma basal. Eso es algo que tenemos que hacer antes de subir un paciente a la bicicleta. Si es un paciente que no conocemos, pedirle al paciente que traiga consigo al momento de la prueba un electrocardiograma basal, ¿sí? Porque eso nos va a ayudar mucho, porque la valoración siempre va a ser comparativa, ¿sí? Y lo que también siempre hay que tener en cuenta es la experiencia del médico en estas situaciones clínicas, ¿sí? Entonces de esto les quería hablar un poco. La realidad es que la ergometría nos va a dar bastante información en aquellos pacientes que tengan una probabilidad pretest intermedia. ¿Qué significa esto? En aquellos pacientes que tengan algún factor de riesgo,
cardiovascular, ¿sí? Que tengan una edad adulta, que no sean tan jóvenes. Quizás hay algunos datos, digamos, clínicos que uno va a recaudar para, digamos, decir, bueno, este paciente podría llegar a tener enfermedad coronaria. Y en esos pacientes es útil la ergometría. No va a ser tan útil en pacientes que quizás tengan una probabilidad muy alta o sea, una sospecha muy alta, si es un paciente que ya tiene colocación de stent o si es un paciente que ya sabemos que tiene un montón de factores de riesgo cardiovascular. Uno quizás no se detendría tanto en hacer la ergometría y pasaría a un método complementario un poquito más y más invasivo, ¿sí? No se quedaría con la ergometría solamente. Lo mismo en pacientes que son de muy baja probabilidad. Esto significa pacientes que son por ahí muy jóvenes, que no tienen ningún tipo de factor de riesgo. Es muy probable que no nos otorgue mucha información o no sea muy útil la información que nos pueda brindar la ergometría, ¿sí? Entonces siempre pensar en pacientes de riesgo intermedio, esos son por ahí a donde la ergometría es un poco más útil y nos va a dar más información. Agus, ¿Sí? 9 minutos. Está bien. Muy Creo bien. que voy a llegar. Dele nomás. Pasa que no me pasa la diapo, no sé bien por qué. Estoy como Goya. Viste, no solo a mí. Ahí está. Ahí va, Bueno, ahí va, ahí va. esta es la ergometría del paciente, ¿sí? Fíjense las diferentes etapas, esto es lo que hablaba Carlos, digamos, una etapa basal o en reposo, en donde nosotros podemos valorar el electrocardiograma, que es un electrocardiograma que parece ser normal, si es un ritmo sinusal, no tiene ninguna alteración en el segmento ST, no vemos ninguna cosa demasiado rara. Cosa contraria pasa en la etapa 1, es decir, yo le pongo un poco más de carga al paciente en la bicicleta y ya podemos visualizar, la verdad es que se ve bastante bien, ese infradesnivel del ST, sobre todo en cara inferior, pero también en cara lateral, ¿sí? B5, B6, no sé si lo ven con claridad, pero bueno, es un infradesnivel del ST bastante importante. El paciente va a seguir pedaleando un poco más, según digamos, las condiciones del paciente uno puede exigirle un poquito más o no, eso se valora digamos, en ese momento. Pasa a una segunda etapa con un poco más de carga, donde se puede ver todavía que sigue el infradesnivel del ST, y en este momento el paciente también agrega dolor de pecho, ¿sí? Esto es lo que decía Carlos, que bueno, el dolor de pecho siempre va a ser la última valoración de la cascada isquémica, entonces primero lo más probable es que suceda el cambio electrocardiográfico primero y después aparezca el dolor en el paciente. Una vez que aparece el dolor en el paciente se decide parar la ergometría, obviamente como explicaba Carlos, la ergometría aunque se tiene que parar no se para de golpe, lo que se hace son 2 etapas de recuperación en este caso. Fíjense que también en la recuperación el segmento ST todavía sigue desnivelado, ¿sí? O sea que no hay una recuperación completa o una nivelación completa del segmento ST, ¿sí? Este es el informe de la ergometría, lo que mencionaba Carlos, inicialmente los datos del paciente, ¿sí? Datos filiatorios, cuál es el motivo de la prueba ergométrica, porque no siempre es el mismo el motivo de la prueba, si está medicado o no estaba medicado previamente, y obviamente los resultados, ¿sí? Esta es la tabla de las que yo les mencioné, digamos, es muy parecida a la que les mostré al principio, donde están todos los datos de la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el doble producto, si ahí bueno, está quizás no exactamente bien completado, porque bueno, tuvo alteraciones en el segmento ST y también tuvo angina, pero bueno, para que ustedes vean a grandes rasgos cómo se informa, digamos, de cómo se entrega el informe al paciente. Agus, Las conclusiones, sí. Perdón que interrumpo. Si vos puedes hacer atrás para ver la tabla. Fíjense, adelante. Ahí, Fíjense lo que les muestra Agus. En la tabla, en el basal, el paciente tiene 170-100 de sistólica. Ahí sistólica y diastólica, 170-100. Y en el momento pleno del dolor, cuando se ha decidido parar la ergometría, el paciente tiene 140-80. Es el momento donde tiene la presión más baja. Fíjense que pasó a tener en la primera etapa 180-90 y después pasa a 140-90. Pero fíjense también que en el segundo minuto de recuperación, cuando el paciente está recuperando la isquemia que evidentemente miocárdica tuvo, empieza a recuperar otra vez la tensión arterial sistólica. Es decir, eso también, más allá del infradesnivel, que se observa muy bien, más allá del infradesnivel y del dolor de pecho, es un elemento más que le pone a esta ergometría el acento sobre que es de alto riesgo ergométrico, baja carga y caída de la tensión arterial sistólica con dolor de pecho y con infra-ST. Eso, Agus, gracias. Exactamente. En las conclusiones, como ven, bueno, el protocolo, ¿no? Con que se hizo, positiva para cardiopatía isquémica, es un poco esto de lo que estamos hablando, ¿sí? El ANGOR, el infra-ST, que ahí, bueno, está, digamos, caracterizado en la etapa 1 y después, bueno, que continúa el máximo infra-ST que se encuentra en el paciente en la etapa 2, que fue el máximo esfuerzo. Y como ahí mencionaba Carlos también, la caída de la tensión arterial en la etapa 2, que es, digamos, signo de disfunción ventricular, ¿sí? De severidad en estos casos. La clase funcional, que no ha sido tampoco tan buena, pero bueno, tener en cuenta que el paciente ha suspendido, digamos, se ha terminado la
la prueba ergométrica antes de tiempo. ¿Cuáles son las variables? Esto lo voy a pasar medio rápido porque Carlos ya lo explicó. Las variables, principalmente en los pacientes que uno sospecha cardiopatía isquémica, bueno, el segmento ST, de esto también ya lo hemos hablado, no solamente valorar el ST, digamos, intraesfuerzo y en el máximo esfuerzo, sino también valorarlo en la recuperación, ¿sí? Porque también es muy importante, a veces los cambios electrocardiográficos suceden en la recuperación, entonces a pesar de que el paciente se encuentre muy bien y clínicamente esté bien, digamos, siempre hay que prestar igualmente atención al electrocardiograma, aunque no haya presentado ninguna alteración durante el esfuerzo, ¿sí? Eso también es bastante importante. En cuanto a las características del segmento ST, también esto ya lo mencionamos un poco, prestar atención sobre todo en los que son infra-ST descendentes u horizontales, esos son predictores de enfermedad coronaria, no tiene, digamos, ninguna implicancia clínica que el infradesnivel sea de características ascendentes, ahora les voy a mostrar un dibujo para que se lo graben. Y obviamente la elevación del segmento ST, que como explicábamos antes, la verdad es que es muy poco frecuente, obviamente revierte una gravedad muy importante pensando en una isquemia transmural. Esto es lo que les quería mencionar del segmento ST, es muy esquemático sinceramente, pero bueno, para que ustedes tengan en cuenta que el ST, para que sea, digamos, bastante fidedigno, tiene que ser un ST, una depresión del ST horizontal o descendente, ¿sí? Esos serían resultados positivos o indicadores de isquemia en estos casos. En cuanto a la angina de pecho, obviamente es altamente significativa. Si un paciente que está haciendo una prueba máxima o en su máximo esfuerzo desarrolla angina de pecho, bueno, esto probablemente tenga enfermedad coronaria. La presión arterial, lo que también charlamos, la falta de incremento de la presión arterial o la caída de la presión arterial de 20 milímetros de mercurio con respecto a la previa, como le pasó a nuestro paciente, habla de falta de aumento del gasto cardíaco y mala función ventricular. ¿Sí? Es indicador bastante independiente de riesgo de evento coronario en los 2 años. En cuanto a la respuesta cronotrópica, esto pasó rápidamente, evaluar también en estos pacientes la posibilidad de incompetencia cronotrópica, que es también lo que charlaba Carlos, de que no aumente, digamos, por encima del 85% de la frecuencia cardíaca esperada, que también es, digamos, un predictor de mortalidad, y la taquicardia desproporcionada al esfuerzo, que tiene más que ver con desacondicionamiento físico o alguna otra causa, digamos, de hiperdinamia que tenga el paciente que no tenga mucho que ver con la enfermedad coronaria. En cuanto a las arritmias, pueden suceder, hay que prestar atención en lo que son las arritmias ventriculares y aquellas que sobre todo son arritmias ventriculares complejas, ¿sí? Taquicardia ventricular no sostenida, bigeminia, trigeminia, eso podría tener alguna relación con pacientes que tengan alguna sospecha de enfermedad coronaria, ¿sí? En cuanto a los trastornos de conducción intraventricular, que también podemos ver en la ergometría, que son los bloqueos de ramas, ¿sí? Inducidos por ejercicio, hay que tener en cuenta o discernir, digamos, entre lo que es un trastorno de la conducción propiamente dicho o lo que es un trastorno de conducción inducido por taquicardia, ¿sí? Eso, bueno, no me voy a detener tanto en esto, pero bueno, si no se asocia a ningún cuadro clínico del paciente o a ningún otro trastorno de la repolarización y la frecuencia cardíaca es un tanto elevada, por encima de 120, uno podría pensar que esto no tiene mucho que ver con enfermedad coronaria, sino con la taquicardia, ¿sí? Volviendo un poco al caso clínico nuestro, como ya obviamente está claro, la prueba ergométrica fue positiva, digamos positiva para cardiopatía isquémica, se decidió internar al paciente en la unidad coronaria por el riesgo de esto que mencionaba Carlos, que no se puede ir a la casa. El diagnóstico obviamente definitivo fue una enfermedad coronaria severa, después caracterizada por la cinecoronariografía, que es el método, digamos, diagnóstico angiográfico invasivo sobre esto, que demostró enfermedad coronaria bastante importante, ¿sí? Así que bueno, este fue el caso clínico que les quería traer. La verdad es que me parece bastante categórico y para que ustedes se lleven la imagen de cómo es el infradesnivel ST en una ergometría, ¿sí? Qué es lo que hay que hacer con eso. Estos son 2 casos más, son ejemplos cortitos. Esto es lo que les mencionaba, por ejemplo, en esta ergometría tiene solamente 3 derivaciones, ¿sí? No tenemos la visualización de las 12 derivaciones. Pero bueno, también fíjense la diferencia entre el ST a nivel basal, luego de los 7 minutos de la prueba y en el máximo esfuerzo, pasados los 9 minutos, como hacen un infradesnivel bastante marcado. Y este es otro parecido me refiero porque es positivo para cardiopatía isquémica, nada más que por eso. Acá sí tenemos varias más derivaciones. Lo que vemos en la pantalla, bueno, en el cuadro de la derecha es un infradesnivel bastante difuso, también pudiendo ver supradesnivel de ABR, sí, también que nos haga pensar eso en una enfermedad coronaria bastante importante, tronco de la coronaria izquierda o una ADA proximal o enfermedad de 3 vasos, digamos, siempre es enfermedad severa cuando nosotros vemos supra en ABR. Y acompañado de supra en ABR, obviamente el infra-ST difuso en casi todas las derivaciones también nos debe hacer pensar que esto es una enfermedad coronaria bastante importante. Como conclusión y para ir redondeando, es más o menos lo que ya les vengo mencionando, la realidad es que la prueba ergométrica es muy, muy útil, sobre todo en estos pacientes que uno sospecha de enfermedad arterial coronaria.
y debemos, digamos, la importancia de hacerlo en pacientes que tengan riesgo intermedio, porque por ahí en los de riesgo alto o riesgo bajo no nos va a dar demasiada información. Dejo de hablar porque me quedo sin tiempo. Les agradezco mucho por la atención. Deben quedar menos de un minuto, me dice 15 acá. segundos. Muy bien, Sí, Agustina. 15 segundos. Me parece Le metí que pata al final. hay un panel que va a querer hacer alguna pregunta. Yo les propongo que entremos por lo menos 5 o 10 minutos más con el mismo link. Así podemos aprovechar si hay alguna pregunta para Agustina o para mí. Dale, no hay problema. Y lo cerramos, ¿sí? Dale. Mientras terminamos de entrar, por ahí está Ximena, que había preguntado si eran 2 o 3 latidos. ¿Viste en los ejemplos que puso Agustina recién? En donde se veía el infradesnivel había, no sé, mínimo 20 latidos, se observaba. Pasa muy rápido, no podemos distinguir los primeros 3, pasa muy rápido. Sí, a veces también lo que nos pasa es, bueno, prestar mucha atención a que esté bien conectado todo, ¿no? Que no sea un artefacto. Eso también a veces pasa, que la imagen no es buena y en esos casos es más difícil, digamos, evaluarlo. Pero bueno, la realidad es que, como decís vos, es una buena corrida de latidos, no van a ser un infradesnivel aislado para nada. En ese caso, yo creo que habría que pensar en que sea artefacto, digamos, que esté mal a la... Profesor, ahí podría... Sí, José. Profesor, ahí podría ser válido el criterio de derivaciones contiguas, es decir, verlo por lo menos en derivaciones de las mismas caras para poder predecir la arteria que está afectada. Agus. Sí, yo creo que sí, eso siempre nos sirve, digamos, en el electrocardiograma. A veces la ergometría, como pasa a veces con el Holter, ¿no? Es más difícil el tema de la morfología y eso porque, bueno, no siempre es la mejor caracterización, digamos, de los electrodos. Pero si nosotros creemos que el electrodo está colocado donde tiene que estar, que es como debe ser, digamos, uno puede hacerse una idea de la arteria que está afectada, obviamente. Sí, eso siempre hay que tenerlo en cuenta, ser consecuente, digamos, con lo que estamos viendo. Si vemos solamente un infra-ST en B1 y no hay nada más, qué sé yo, bueno, que hay que evaluarlo bien, digamos, pero habitualmente lo que sucede es que la cara se respeta, digamos, sí. Eso creo que está muy bien la observación. Bien, muy buena pregunta, José. ¿Tenemos alguna pregunta más? ¿Alguien que quiera preguntar algo? Profe, yo quiero hacer otra pregunta. En relación si vimos que la doctora dijo que normalmente se realiza la prueba ergonométrica en pacientes con probabilidad PT intermedia, ¿no? Pero yo he visto mucho que por lo menos los deportistas de alto rendimiento le hacen pruebas ergonométricas. En este caso, ¿qué se estaría buscando? ¿También enfermedad coronaria o alguna otra cosa? No, claro. Por eso me parece que en algún momento, al principio lo mencioné, que en realidad el protocolo de Astran, eso es para el cicloergómetro para deportistas de alto rendimiento. Y que en el caso de Astran es en bicicleta, pero en el caso de Bruce es en cinta. Nosotros, obviamente, en esos casos no estamos evaluando enfermedad coronaria, sino performance física. Y nosotros, obviamente, estamos apuntando a una ergometría máxima. Incluso en deportistas de alto rendimiento hemos hecho ergometría supramáxima. Es decir, alcanza la frecuencia cardíaca esperada e incluso la supera. Estamos hablando de deportistas de élite, ¿no? No estamos buscando en ese caso enfermedad coronaria, naturalmente que no. Estamos buscando performance. Ok, muchas gracias. Por eso siempre creo, hay que tener muy en cuenta, digamos, para qué se pide la ergometría, ¿no? Porque no siempre vamos a evaluar lo mismo, no siempre el resultado va a ser el mismo, ni lo que uno tiene que ver va a ser lo mismo, según si es una sospecha de enfermedad coronaria, como fue el caso que yo planteé, y a eso me refiero con probabilidad pretest. Si siempre hablamos de enfermedad coronaria, cuando hablamos de probabilidad pretest, pero siempre hay que tener muy claro para qué se pide la ergometría, si es para control de presión, si es para el diagnóstico de la presión arterial, si es, como dice Carlos, para una prueba de elite o de ejercicio, digamos, en deportistas, si es enfermedad coronaria, si es por arritmias, ¿sí? Si el caso hubiese sido un paciente con arritmias, lo que yo tengo que evaluar es totalmente distinto. Entonces siempre hay que tener muy en cuenta cuando uno hace la ergometría para qué se la piden, buscando qué, como para poder, digamos, hacer una prueba que sea correcta y poder valorarlo bien, ¿viste? Eso es sumamente importante también. Muchas gracias, doctor. Hola, Sofi. Hola, ¿cómo estás? Quería hacer una pregunta.
una pregunta corta, breve, porque nombraron en un momento la presencia de bloqueos de rama durante la ergometría, como para que los chicos lo tengan en cuenta porque es bastante frecuente. Los bloqueos de rama durante la ergometría se pueden generar por un bloqueo de rama fase 3 por taquicardia. ¿Hay un punto de corte para saber si es para preocuparnos, si es diagnóstico de cardiopatía isquémica, o nos quedamos tranquilos siempre que aparece un bloqueo de rama? No, la realidad es que es lo que, digamos, es medio difícil también de valorar eso, no siempre es tan lineal, digamos, pero cuando uno por ahí ve un bloqueo de rama asociado a una frecuencia cardíaca por encima de 120, 130, y si el paciente no tiene, digamos, ningún síntoma, no hay caída de presión arterial, no hay sintomatología ni de disnea desproporcionada al esfuerzo, ni de angina, todo eso podría hacernos pensar a nosotros que eso es un bloqueo de rama que no debería preocuparnos. De todas formas, siempre hay que valorarlo bien puntual, porque bueno, los bloqueos de rama ya sabemos que habitualmente están asociados a cardiopatía estructural, pero yo creo que esa es la consigna para ellos quizás, ¿no? Pensar en que bueno, si el paciente se mantiene con estabilidad, creo que es eso. Si el paciente ya hace un bloqueo de rama, por ahí en frecuencias cardíacas más bajas, ¿sí? Y empezamos a ver otros trastornos por ahí, o cambios en el ST o en algunas otras cosas, por ahí sí parar un poco más los ojos. Creo que es eso. No sé, Carlos, si tenés otra cosa para agregar, pero me quedaría con eso para no enroscar demasiado. Que entiendan que no solo mirar el electro, que hay un contexto en el paciente, no es como el electro en sí. Exactamente, claro, exactamente. Hay un contexto. Y además también podríamos señalar que no es lo mismo la aparición de bloqueo de rama derecha, donde nosotros sabemos que es una rama que más frecuentemente puede presentar bloqueo por aumento de la frecuencia cardíaca, es decir, taquicárdico dependiente, que el paciente presente súbitamente un bloqueo de rama izquierda. Eso es completamente distinto, aunque no tenga síntomas. Y también mencionar que la aparición de un bloqueo de rama izquierda prácticamente también nos hace parar la ergometría, porque nos hace perder todo lo que es la información que nos da el ST, porque ustedes ya saben muy bien que el ST, sobre todo en la cara anterior, que es lo que más vamos a estar evaluando, ya está alterado solamente por la presencia de bloqueo de rama izquierda. Entonces, la presión del bloqueo de rama izquierda prácticamente también te hace terminar la ergometría, aunque el paciente no tenga síntomas. Perfecto, gracias. Yo quería hacer... hola, Agus, ¿cómo estás? Gracias, quería... Bueno, estuviste hablando de la ergometría más que nada en la enfermedad coronaria. Ay, se me tilda, no te puedo creer. Ahí está. Y quería... Te escucho. ¿Sí? No, estuviste hablando de la ergometría en la enfermedad coronaria y quería que nos cuentes qué utilidad podría tener en el campo de la hipertensión arterial. Mira, en la hipertensión arterial yo creo que está, por lo que yo veo, digamos, bastante subutilizada, sinceramente. Yo creo que la mayor utilidad de la ergometría en la hipertensión arterial es en el momento del tratamiento. Se puede también utilizar para el diagnóstico, o sea, un paciente que nosotros tenemos hipertenso, o que sabemos que es hipertenso, o que sospechamos que es hipertenso, la importancia de la ergometría es ver cómo se comporta esa presión arterial en el esfuerzo, ¿no? Porque nosotros en consultorio siempre evaluamos a un paciente, le tomamos la presión y está hipertenso, pero eso es en reposo. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando el paciente sube la escalera? ¿Qué pasa cuando el paciente corre una cuadra? No sé. Creo que eso es importante para valorar, digamos, para ver qué tanto aumento, digamos, de la presión arterial tiene el ejercicio. Es un cuanto a los pacientes que no estén todavía medicados, creo yo que esa es la importancia. Valorar cómo se comporta la presión arterial en el esfuerzo, porque nuestros pacientes no viven en reposo. Y por otro lado, siempre valorar el tema del tratamiento, digamos, la utilidad de hacer una ergometría unos meses después de iniciado el tratamiento, quizás bueno, asociado al mapa, no a otros estudios complementarios, pero bueno, en la ergometría, para ver si nosotros conseguimos una buena presión arterial en el esfuerzo, o sea, una presión arterial controlada en el esfuerzo. Por lo mismo, digamos, porque uno puede ver que en el reposo el paciente está controlado con la medicación que nosotros otorgamos, pero por ahí sí, en esfuerzo, digamos, sube la presión a 160, 180, bueno, eso se termina comportándose como una hipertensión que no está o una presión que no está controlada. Entonces creo que eso es lo más importante y como te digo, creo que está en ese caso subutilizada, porque no muchos pacientes que están hipertensos tienen, digamos, su prueba ergométrica para ver cómo se comporta en el esfuerzo. Creo que esa es la principal utilidad en esos casos. Bien, gracias, Agus. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguien quiera preguntar alguna?
Fernando, te veo levantando la mano. Fernando. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo una pregunta para cualquiera de los dos disertantes y otra cortita que por ahí nos puede ayudar Sofi, porque es algo que a ella le gusta. Uno, Carlos, en la primera parte vos nombraste comportamiento fisiológico de la presión arterial en el ejercicio, con el aumento sostenido de la presión arterial sistólica y la mantención con tendencia al descenso de la diastólica, como comportamiento normal. Y después lo nombraste como un criterio de detención, y también Agustina, en el caso clínico, tocó el mismo tema, cuando se produce un descenso de la presión arterial sistólica mayor a 20 o igual a 20 milímetros de mercurio de una etapa a la otra, ¿sí? Bueno, más que nada, hacer énfasis en esa, que es uno de los criterios de peor pronóstico que pueden pasar en una prueba ergométrica, que cualquiera de los dos nos comente, si eso tiene algún nombre en particular, para que los chicos se lo fijen, y además, ¿por qué ese descenso? Porque uno piensa que cuanto más presión es peor, o puede haber quizá una complicación cardiovascular. ¿Por qué ese descenso de la presión arterial? ¿Qué pone de manifiesto a nivel fisiológico cardiovascular? Esa sería una. Perfecto. Cortita, arrancamos por la 1, ¿te parece? Sí, así perfecto. no se nos traba, a nosotros, porque viste, la pregunta es compleja, compuesta. Eso que menciona Fernando se llama comportamiento paradojal de la tensión arterial. Y la verdad es que sí, entra dentro de los ítems que marcamos como ergometría de alto riesgo. Ese comportamiento paradojal de la tensión arterial, lo que está señalando en tensión arterial sistólica es que la masa miocárdica puesta en riesgo por isquemia es muy grande. Eso es lo que está señalando. Porque el paciente, digamos, la función de bomba, la fracción de eyección, el índice cardíaco, el gasto cardíaco en ese momento se ve disminuida porque el paciente empieza a perder una masa grande de miocitos contráctiles por isquemia. Eso es lo que está marcando. Entonces el paciente comienza a tener una isquemia miocárdica de una cierta cantidad de compromiso, una cierta cantidad de miocitos afectados, digamos, por decirlo de una manera. Y si esa cantidad de miocitos afectados es muy grande, el paciente empieza a tener un territorio que tiene hipoquinesia, que en el eco lo veríamos como hipoquinesia, una hipoquinesia que no estaba y que ahora sí está. Y eso genera una caída del gasto cardíaco. Y el primer impacto que tiene es disminución de la tensión arterial sistólica. ¿De acuerdo? Entonces, el paciente está transitando muy bien su ergometría y en la próxima carga no tiene aumento de la tensión arterial sistólica. Ya uno tiene que estar muy atento a ese detalle. El paciente no tiene dolor de pecho, no tiene nada, pero tiene una disminución de la tensión arterial sistólica. Y pasa a la siguiente carga, aumentamos la carga y no solamente no aumenta, sino que además disminuye. Eso se llama comportamiento paradojal de la tensión arterial y es muy alto riesgo ergométrico. La prueba tiene que terminar ahora, aunque el paciente no tenga ST ni ANCOR. ¿De acuerdo? Porque representa que hay una cantidad, el compromiso isquémico de una cantidad de tejido muy grande. Y es el ejemplo que puso Agustina. Profe. Fer, no sé si contestaba tu inquietud. Sí, perfecto, Carlos, fue muy claro. Creo que Jimena preguntó. Sí, quería hacer una preguntar algo. pregunta con respecto a, o sea, cuando en ese caso se frena la prueba y la recuperación va a ser gradual o se frena en el momento y se lo sienta al paciente. Siempre O que se lo tengamos la posibilidad, siempre que tengamos posibilidad en una ergometría, la cesación del esfuerzo no debe ser abrupta. Nunca, en Claro. ninguna circunstancia, excepto que el paciente tenga una taquicardia ventricular, ponele. Claro. En ese caso sí, pero va a parar Claro. porque el paciente no va a poder estar sentado arriba de una bicicleta. Pero nosotros sugerimos siempre que el descenso sea gradual. Nunca pasar de 900 kilogramos a 0. Claro, claro. ¿Viste? El paciente está a 900 kilogramos, si tuviera esta respuesta, difícilmente lo haga a 900 kilogramos, probablemente lo haga a 150, 300 kilogramos, ¿viste? Sí, igual ahí fue 2 etapas. Igual ahí, en ese caso nosotros, como no sugerimos nosotros, está sugerido en la bibliografía, pasamos la ergometría, le sacamos la carga
y con cero de carga, en vacío, le pedimos al paciente que baje mucho la velocidad y que quede con un pedaleo mira, en este ritmo, mira, te lo estoy marcando con la mano. Sí, sí. Ahí. Y después recién lo vamos a bajar a una camilla y activamos el sistema. Ya estamos pidiendo ayuda, porque el paciente está complicado. Ah, bien, gracias. Perfecto. Fer, creo que tu pregunta era compuesta y tenía un punto 2. No sé qué era lo Sí, que... pero el punto 2 intento que sea breve solamente para que también les quede a los chicos que les puede suceder en la práctica. Cuando arrancaste pusiste en el PowerPoint que puede ser un método utilizado para diagnóstico, para tratamiento, bueno, incluso también para seguimiento. En este caso, la mayoría de las comisiones ya, el que no terminó, pero lo está viendo, cardiopatía isquémica es un tema que lo hemos pasado, que lo hemos dado, y esto nos lleva a la palestra, que siempre pensamos cardiopatía isquémica y ergometría para diagnóstico. Pero muchas veces hay pacientes que ya tuvieron un síndrome coronario hace 6, 8 años, ya evolucionaron, ya tienen un electrocardiograma con una onda Q en determinada cara electrocardiográfica, y esos pacientes muchas veces nosotros los podemos seguir con la ergometría posteriori para ver si aparece algún síntoma o si cambia el electro, como método de seguimiento de cardiopatía isquémica con pacientes que ya fueron diagnosticados. En este caso, quizá se interpreta, los valores son iguales del infra-ST, se analiza igual el electro en una derivación con un electrocardiograma previo con Q o con una QR. No sé si... Hola, Fer. Claro. Sí. Quiero hacer una consulta. Esto es porque en la última clase lo vimos con mis alumnos, el tema del supradesnivel del ST. Quiero saber si alguno de los alumnos que está presente de mi comisión, que no hay problema, saben responder esta pregunta. Si nosotros llegamos a ver un supradesnivel del segmento ST en un paciente que ya tiene una secuela, una onda Q, que no ha descendido ese ST. Solamente 5 segundos, si no responden no pasa nada. La permanencia del supradesnivel del segmento ST, ¿a qué lo asociamos? ¿Podría estar asociado a un cambio estructural del ventrículo izquierdo? Sí. ¿A un aneurisma? Perfecto. Perfecto, Candela Fernández. Lo vimos la clase pasada, aneurismas, dicen. No sé si, Agus, querés hacer algún comentario. No, yo lo que estaba pensando... Eso era lo que formaba parte del diagnóstico diferencial. Vendría a ser que habíamos visto uno de los casos, viendo el caso del aneurisma. No, les comenté a los chicos, perfecto, Bárbara, que el supradesnivel o el infradesnivel tienen que volver al hacerse isoeléctricos. No puede permanecer un supradesnivel y un infradesnivel del ST, pero hay casos donde hay permanencia de supradesnivel del ST en pacientes que presentan aneurisma. ¿A eso hace referencia, Bárbara? Claro, sí, habíamos visto el caso del supra y uno de los casos para hacer el diagnóstico diferencial podía ser que haya un aneurisma previo. Claro. Por eso, consecuencias. Una pavada voy a decir. Por eso es la importancia de valorar el electro previo, porque si el paciente tiene un aneurisma, yo si tengo un electro previo en reposo basal, también lo voy a tener, digamos, el supra-ST persistente, digamos, en cara anterior, yo lo voy a ver en reposo, en esfuerzo, no va a tener cambios en eso, digamos. Por eso por ahí que a veces nos olvidamos o pasamos por alto el electro basal, me parece que eso es sumamente importante para poder compararlo, porque si yo veo un supra ya de base, bueno, o es un aneurisma o bueno, habrá que ver qué es, pero no me va a llamar la atención cuando vea al paciente subido a la bicicleta haciendo esfuerzo ver lo mismo, digamos. Está muy bien igual el diagnóstico diferencial. ¿Eso sería un criterio de suspensión de la prueba? Si tiene un supra, es decir, no se hace la prueba o se puede hacer igual. Si vos interpretás que ese supra es un supra desnivel por un aneurisma, bueno, no sé, habría que ver si tenés algún otro estudio, digamos, a la mano, si tenés un trombo asociado, no sé, bueno, algunas otras cosas. Pero si solamente pensás en el aneurisma y sabés que el paciente tiene un aneurisma, que no tiene trombo, o ya lo conoces al paciente, digamos, probablemente eso no sea un método, una contraindicación, digamos. Pero tenés que conocerlo muy bien, digamos, tenés que saber bien ese supra de dónde viene. Creo yo, no sé si después los chicos quieren decir otra cosa.
Me puedo estar equivocando. Sí. No. Comparto con lo que dice Agustina. Por ahí trato de completar un poquito, porque me parece que es a lo que apuntaba Fernando y también José con lo que nos aporta. Que es que, claro, uno ya sabe que ese paciente tiene en esa cara un supradesnivel persistente del ST, ¿no? Ya el médico, Fernando, ya lo sabe que eso ocurre. Aún así, aún teniendo ese dato, lo que él está pidiendo es una ergometría porque está tratando de guiar la terapéutica, que es lo que yo les marqué al principio en esos tres primeros puntos que les puse. Es una herramienta para el diagnóstico, es una herramienta para el pronóstico, les decía yo al inicio, y es una herramienta también como guía de la terapéutica. Y probablemente Fernando nos estaba mandando a ese paciente que nos está mencionando en su pregunta al departamento de ergometría para evaluar la respuesta terapéutica, de la terapéutica que él le está poniendo a su paciente. Entonces, sabe que lo está mandando con un supradesnivel del segmento ST, nosotros lo recibimos en ergometría, miramos el electro como nos mandó Agustina, nos refirió Agustina, miramos el electro basal y ya eso lo estamos viendo que hay un ST persistente en una determinada cara. E iniciamos la ergometría y lo que le vamos a informar a Fernando, que es lo que él está esperando, es la carga que alcanzó en términos de kilográmetros. Le vamos a informar cuántos METs alcanzó ese paciente y también le va a importar mucho a Fernando saber el tiempo de ejercicio que ese paciente alcanzó. Probablemente él puso una medicación y el paciente deja de tener dolor de pecho. Ya es un elemento muy importante para el clínico, para el cardiólogo. Deja de tener dolor de pecho. Hizo la ergometría sin tener dolor de pecho. O pasó de tener una ergometría que era detenida por agotamiento muscular a los 6 minutos y ahora está detenida por agotamiento muscular a los 14 minutos. Se cambió completamente. Entonces el médico recibe una información muy valiosa ahí. Ya pasando incluso por arriba este supradesnivel del segmento ST que ya trae el paciente antes de empezar la ergometría. ¿De acuerdo? Así contestábamos la pregunta, Fernando, tu pregunta. Bueno, sí, no sé si habrá alguna pregunta más entre los estudiantes de las distintas comisiones. ¿Quieren formular alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que haya quedado por ahí no del todo claro? ¿Alguna cosa que podamos enriquecer? Tenemos 2 minutos más. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, estamos todavía acá. Está Franco, está Fernando, está Sofi, todavía está Agustina, que sé que también está ocupando parte de su tiempo de trabajo, así que no queremos abusar de ese tiempo. Así que si no tenemos ninguna pregunta, le vamos a agradecer una vez más a Agustina, a todos los que están presentes, agradecer a Fernando, agradecer a Sofi, agradecer a Melissa, que también la veo por acá, y a Fran, la presencia en este seminario número 3. Les agradezco a todos la presencia. Yo, y Carlos, nos veremos en el próximo. Quería perdón, agradecerle a Agustina la presencia. O sea, es muy lindo tener una persona de la calidad humana y profesional que tiene Agustina que participe en este seminario para enriquecer a la carrera. No, gracias a ustedes por la invitación. Nada, era sumar algo más. No, ya dijeron todos ustedes igual. Pero nada, les agradezco yo también por dejarme participar. Bueno, muy bien, gracias Agustina. Gracias a todos. Nos veremos en el próximo seminario que lo va a hacer el doctor Fernando Mayo en relación con la Semana del Corazón. No me acuerdo exactamente la fecha, Fer, pero es en la última semana de septiembre, entiendo, ya lo vamos a publicar en plataformas. A todos les vamos a dejar en plataformas material para que puedan completar este seminario que hemos hecho y probablemente Fran después más adelante lo suba a YouTube y les dejemos también el link. Muchas gracias a todos, que tengan todos muy buenas noches. Gracias. Nos vemos. Gracias por todo.